¿Por qué Jesús necesitó descender al infierno? ¿Has escuchado alguna vez la idea de que Jesús habría descendido al infierno después de morir? Para algunos suena como una teoría atrevida sin respaldo bíblico, para otros es una verdad incuestionable basada en versículos que pocos conocen en profundidad. Sin embargo, cuando examinamos lo que las Escrituras realmente dicen, descubrimos una historia rodeada de diferentes interpretaciones y debates que atraviesan siglos. Si piensas que la muerte de Jesús fue el final, prepárate para adentrarte en un territorio de cuestionamientos que pueden redefinir lo que entiendes acerca de la victoria espiritual. La muerte de Jesús estuvo marcada por una declaración que aún resuena: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas registra estas palabras dirigidas al ladrón que reconoció la inocencia del Mesías. Muchos ven en este versículo la certeza de que, en el momento en que el Hijo de Dios entregó el Espíritu, Él fue al lugar de descanso destinado a los justos. Paraíso aquí se alinea con la idea de un estado de bienaventuranza, probablemente relacionado con la expresión el seno de Abraham, mencionada en Lucas en otra ocasión. Algunos cuestionan cómo conciliar ese «hoy estarás conmigo en el paraíso» con el pasaje que supuestamente habla de Cristo, descendiendo a las profundidades. Es fundamental recordar que la noción de tiempo y espacio no encaja en la existencia divina de la misma manera que en la experiencia humana. De cualquier forma, la promesa hecha al ladrón muestra la compasión de Jesús en el instante exacto de la muerte, garantizando que, para aquel hombre arrepentido, habría acogida inmediata y no tormento. Esa declaración del Maestro revela algo valioso. Incluso en la agonía final, Él no dejó de extender misericordia a quien lo buscó con sinceridad. La crucifixión estuvo llena de burla, pero entre los clamores de dolor surgió un grito de esperanza. La respuesta de Jesús al ladrón demuestra que ni siquiera las últimas horas de vida son barreras para la gracia divina. Si el corazón se inclina ante Él, encuentra perdón y seguridad. A pesar de ello, existen pasajes que sostienen la idea de que, después de la muerte, Jesús también se manifestó de alguna forma en el mundo de los muertos. El libro de Hechos registra que su cuerpo no fue dejado en el Hades, aplicando la profecía del Salmo 16. La referencia indica que él, de hecho, llegó al estado de los muertos, pero resucitó sin ver corrupción. La expresión, no dejarás mi alma en el Hades, no significa que él haya sufrido allí, sino que no permanecería retenido en la muerte. Por medio de esta afirmación, ya percibimos un equilibrio. Sí, él murió como cualquier otro ser humano, pero la muerte no tuvo un dominio prolongado sobre el Mesías. Su espíritu no quedó aprisionado. Hubo una transición rápida hacia el lugar de comunión divina, pues él mismo es el autor de la vida. La visita al Hades no equivale a un combate físico contra Satanás, sino a la constatación de que el Redentor atravesó por completo la experiencia de la muerte para vencerla desde dentro. La cruz y la victoria definitiva. La escena del Calvario ejemplifica la intensidad del amor de Dios por la humanidad. Colosenses relata que fue en la cruz donde él despojó a principados y potestades, triunfando sobre ellos. Este pasaje no habla de un conflicto librado en el inframundo, sino del hecho de que el suplicio de la cruz fue, paradójicamente, el gran escenario de la victoria espiritual. Cuando Jesús declaró, «consumado es», allí terminó toda la deuda que separaba al hombre de Dios. Juan describe que, al inclinar la cabeza, Jesús entregó el Espíritu. Fue en ese momento que se le quitó al diablo cualquier argumento contra quienes vienen a Cristo. El supuesto triunfo de las tinieblas con la muerte del justo, en realidad, significó la derrota del poder del pecado, pues el sacrificio voluntario saldó la culpa humana de manera perfecta. No fue una acción en la que Cristo tuviera que luchar físicamente contra demonios, sino una conquista fundamentada en su obediencia al Padre. La experiencia de la muerte era inevitable para que el Hijo de Dios validara el perdón eterno. Sin embargo, las Escrituras no confirman relatos dramáticos de Jesús batallando en el infierno. La proclamación de los Evangelios se concentra en la victoria consumada por los actos vividos en la tierra, de manera específica, en el Calvario. La resurrección, a su vez, funciona como un sello definitivo de que el pago fue aceptado, y de que la muerte no podría retener a aquel que no tenía pecado. La suposición de un enfrentamiento directo con demonios en el infierno surge de tradiciones formadas a partir de interpretaciones libres de algunos versículos. No obstante, la Biblia enfatiza que Satanás todavía opera en este mundo, como un león rugiente, según escribe Pedro. Él no está sentado en un trono bajo la tierra, gobernando las profundidades. Por el contrario,
ese mismo enemigo recibirá, al final, el castigo en el lago de fuego. Y no hay indicación alguna de que hubiera recibido algún tipo de tregua o encuentro marcial con Cristo allí. El significado de descender a las partes inferiores. En la carta a los Efesios hay un fragmento que menciona la frase, Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Algunos utilizan esta expresión para afirmar que Jesús habría hecho una visita literal al infierno. Sin embargo, un análisis del contexto lleva a muchos estudiosos a ver este versículo como una referencia a la encarnación del Verbo. Al tomar forma humana, el Hijo dejó la gloria celestial y descendió a este mundo manchado por el pecado. Además, Efesios vincula ese descenso con el subsiguiente regreso triunfal, cuando Él subió por encima de todos los cielos. Toda la obra de Cristo, desde el pesebre hasta la resurrección, encaja en ese movimiento de humillación y exaltación. No se trata, necesariamente, de una geografía subterránea, sino de la humillación completa que culminó en su muerte en el Calvario, seguida de la exaltación suprema. Es cierto que al morir, Jesús no permaneció en algún lugar de reposo indiferente a la muerte. La profecía en los Salmos, recordada en Hechos, confirma que Él fue al estado de los muertos, pero no fue abandonado allí. Todo apunta a la soberanía de Dios. El justo experimentó plenamente la condición mortal para rescatar a quienes están presos por el miedo a la muerte. Si el texto dice que su alma no fue dejada en el Hades, eso indica que Él estuvo en ese estado, pero salió de allí rápidamente mediante la resurrección. No existe ningún registro bíblico de que haya predicado a seres humanos fallecidos, ni de que les ofreciera otra oportunidad de arrepentimiento. Su misión de buscar al perdido se concluyó en vida, de modo que después de cruzar la frontera de la muerte, Él confirmó la fidelidad de las promesas divinas. El triunfo, por consiguiente, es fruto de lo que hizo en la tierra, en la encarnación y en la obediencia al Padre, y no de un combate en las profundidades. La predicación a los espíritus en prisión. El apóstol Pedro escribe acerca de Jesús predicando a los espíritus en prisión, que fueron desobedientes en los días de Noé. El pasaje se encuentra en su primera carta, capítulo 3, versículos 18 a 20. Hay divergencias sobre la interpretación exacta. Algunos creen que se trata de una comunicación dirigida a los ángeles caídos de aquel periodo antediluviano. Otros piensan que el propio Espíritu de Cristo predicó a aquella generación por medio de Noé, razón por la cual ahora están en prisión espiritual. Este texto no menciona un anuncio de segunda oportunidad para personas fallecidas. La Biblia nunca avala la idea de que alguien reciba la oportunidad de salvación después de la muerte. La predicación apuntada por Pedro se refiere, en general, a una afirmación de soberanía. Cristo declaraba su victoria incluso a aquellos que fueron rebeldes. En ningún punto se habla de rescatar a esas almas ni de una lucha ocurrida en un lugar físico de fuego. Algunos asocian este relato con la supuesta bajada de Cristo a un mundo inferior, pero el texto no especifica nada más allá de la idea de que Él proclamó algo a seres que están retenidos, probablemente en condenación. Una lectura sencilla, sin forzar símbolos, deja la impresión de una manifestación que reafirmó la obra divina, cumplida en el tiempo oportuno. El punto central de la enseñanza de Pedro es que, así como en tiempos de Noé, pocos se salvaron por medio de las aguas del diluvio, ahora también pocos escogen el arca de la salvación en Jesús. Confiar en que Él haya ido personalmente a un lugar llameante para enfrentarse a ejércitos demoníacos no tiene un fundamento consistente. La cuestión es que, incluso ante fuerzas espirituales, Él se mostró victorioso, pues tenía toda la autoridad de lo alto. El acto de predicar en ese contexto se suele entender como proclamar su soberanía, no como dialogar u ofrecer reconciliación. Hades y Seol en la tradición judía. En el Antiguo Testamento, el término Seol aparece varias veces para designar la condición de los muertos, tanto justos como injustos. No era un infierno en el sentido de un castigo final, sino el lugar a donde iban todos los que partían de esta vida, sin una distinción profunda sobre el destino eterno inmediato. Jacob, al lamentar la supuesta muerte de José, dice que descendería con tristeza al Seol, pues creía que ese era el destino de cualquiera tras fallecer. En el Nuevo Testamento, el término Hades también se refiere a ese estado intermedio, antes de la resurrección y del juicio final. Hechos menciona que el alma de Jesús no quedó en ese lugar, evidenciando que Él realmente murió, pero no permaneció allí. El punto más importante es que, en el pensamiento bíblico, Seol o Hades no equivalen al lago de fuego. Son lugares de espera, mientras la consumación definitiva del juicio aún no sucede.
Cuando Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro, sugiere la existencia de una división en aquel más allá, indicando que los fieles esperaban en consuelo, mientras los infieles sufrían tormento. Sin embargo, incluso en ese caso, no se trata todavía del juicio final. Hay un gran abismo separando ambas realidades, pero coexisten como una especie de antesala de lo que vendrá después. Con eso en mente, decir que Jesús descendió al infierno puede llevar a interpretaciones confusas. La Biblia no describe un viaje de Jesús al lugar de fuego eterno, sino que afirma que él experimentó la muerte, que en ese entonces se entendía como la puerta de entrada al mundo de los muertos, Seol o Hades. Al tercer día, tal como se había anunciado, resucitó, rompiendo las cadenas que atan a la humanidad al terror de la sepultura, Jina y el lago de fuego. Cuando las escrituras hablan de Jina, asocian esta palabra con el valle de Hinón, cerca de Jerusalén, donde el fuego ardía continuamente. El Mesías usaba esta imagen fuerte para ilustrar el horror del castigo definitivo. La expresión aparece varias veces en los Evangelios, mostrando que ese sufrimiento eterno no es juego ni una figura de lenguaje sin seriedad. Allí, Jesús indica que lo peor no es quien mata el cuerpo, sino el poder que puede destruir el cuerpo y el alma en ese fuego que no se apaga. No obstante, el infierno como Jina no se presenta como un lugar momentáneo donde las personas permanecen temporalmente. Más bien, es el destino final de quienes rechazan la salvación. El libro de Apocalipsis describe que, al final, Hades y la misma muerte serán arrojados al lago de fuego. Ese lago de fuego cumple la imagen escatológica del juicio eterno. Es el lugar donde Satanás, la bestia y el falso profeta sufrirán perpetuamente. Los pasajes bíblicos no sugieren que Jesús haya estado allí. Ese juicio final ocurrirá después del regreso de Cristo y del gran trono blanco, cuando todo el mal será condenado definitivamente. Satanás no gobierna ese lugar. Él también será lanzado allí, y no para reinar, sino para ser castigado. Por ello, la imagen popular del diablo como un tirano gobernante de un reino inferior, choca con lo que realmente enseña la palabra. Toda esta distinción refuerza que, aunque Jesús experimentó la muerte, no estuvo sujeto a la agonía de la condenación eterna, ni se encontró con Satanás en el infierno para batallas míticas. Su triunfo, según la Biblia, se dio en dos momentos esenciales y públicos, en la cruz y en la resurrección. El mundo invisible simplemente atestiguó esa victoria, que no necesitó rondas espectaculares en una arena de llamas. El tiempo de la espera y el juicio final. La Biblia muestra que, al morir, cada individuo pasa a un estado de espera, ya sea en consuelo o en tormento. Sin embargo, esta condición provisoria no es el veredicto definitivo. Aún queda un gran juicio por ocurrir. Apocalipsis describe el trono blanco, ante el cual todos comparecerán. Solo entonces se cumplirá la sentencia eterna, separando a quienes se unieron a Cristo de aquellos que lo rechazaron. Hebreos declara que a los hombres se les ha ordenado morir una sola vez, y después de eso, el juicio. Esto elimina la hipótesis de la reencarnación o de oportunidades adicionales. También deja claro que la muerte no es el fin, sino el punto a partir del cual la persona aguarda el juicio. Para quienes mueren en Cristo, existe la esperanza de la resurrección de vida. Para quienes mueren en sus pecados, está la perspectiva de la resurrección de condenación. No encontramos en la Biblia la noción de un purgatorio donde las almas se purifican por un periodo hasta hacerse aptas para el cielo. La purificación que presentan las Escrituras depende de la sangre de Jesús, derramada en la cruz. Es aquí, en la existencia terrena, donde decidimos aceptar o rechazar ese sacrificio. Después de la muerte, no se presentan oportunidades para revisar las elecciones. La bajada de Jesús al mundo de los muertos, en este panorama, no fue una ocasión para ofrecer salvación a quienes ya habían partido. La salvación debe ser abrazada mientras se está vivo. Al interceder por nosotros, Cristo lo hace sobre la base de lo que realizó en el Calvario, garantizando que todo el que en él cree tenga vida eterna. El regreso del Hijo de Dios aún sucederá, y solo entonces la justicia y el juicio se consumarán plenamente, con la destrucción de toda forma de mal. La esperanza en la resurrección. Si Cristo no continuó preso en las regiones sombrías es porque la muerte no pudo detenerlo. La tumba vacía es la mayor prueba de la soberanía divina. El texto de Hechos recalca que la muerte no retuvo a aquel que es la vida misma. Él resucitó al tercer día, dejando como herencia la promesa de que quien se una a él también triunfará sobre la sepultura.
Esta esperanza de resurrección impregna todo el Nuevo Testamento, motivando a los creyentes a vivir de manera santa y valiente. Romanos exalta que, si morimos con Él, también viviremos con Él. La resurrección de Jesús no fue solo un milagro aislado, sino la garantía de que quienes pertenecen al Hijo tendrán el mismo destino. Esa victoria no se limita al pasado o a un grupo selecto de apóstoles. La palabra dice que el poder que lo levantó de entre los muertos está a disposición de todos los que creen. El misterio de su paso por la muerte nos muestra que Él experimentó plenamente la condición humana sin jamás perder la divinidad. Eso lo capacitó para ser el mediador perfecto. Nuestro Cordero Inmaculado bebió hasta la última gota de la copa que debería ser nuestra, pero resucitó para declarar que ni Hades ni ninguna otra fuerza podría anular las promesas de Dios. Comprender este proceso refuerza el consuelo en los días de tristeza y luto. La muerte es real, pero no es el punto final. Si Cristo entró y salió victorioso del mundo de los muertos, entonces quienes descansan en Él también se levantarán. El cristiano no ignora el dolor, pero enfrenta la sepultura con la certeza de que hay una mañana de vida reservada. Esa confianza transforma la manera de ver el presente y nos impulsa en la misión de anunciar el Evangelio, la fuerza del sacrificio y la autoridad sobre la muerte. La clave de toda la teología cristiana gira en torno a la cruz y la tumba vacía. Colosenses destaca que Él expuso públicamente a las fuerzas malignas, pero eso no implica una escena física de lucha en las profundidades. Más bien revela que, en la misma cruz, Dios revirtió lo que parecía una derrota en triunfo. Jesús no necesitó iniciar una guerra dentro del infierno para destronar a Satanás. El verdadero golpe mortal se dio cuando el Hijo de Dios entregó y pagó la pena del pecado en lugar del pecador. Apocalipsis retrata al Señor resucitado declarando que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Esa afirmación no describe una invasión al inframundo en un sentido literal de batalla, sino que Él posee, como soberano, la autoridad suprema sobre el ciclo de la vida y la muerte. Ninguna alma sale o entra sin su conocimiento. Las puertas de la sepultura no son un territorio independiente ni comandado por ningún otro ser. No hay lugar alguno fuera del alcance del Creador. Para muchos, la idea de Jesús descendió al infierno suena como un acontecimiento heroico, cargado de imágenes de un enfrentamiento épico. Sin embargo, el texto bíblico no sigue ese guión. Señala la obediencia incondicional del Hijo hasta la muerte, y luego la resurrección gloriosa, que anuló el poder de la sepultura. Si su alma no fue dejada en el Hades, eso indica que Él entró en la muerte para vencerla, no para librar duelos infernales. La buena noticia es que esa victoria no se restringió a Él. Todos los que se acercan a Cristo reciben la misma gracia, pues quien se une al Rey comparte sus conquistas. Con la cruz, todo lo que nos condenaba cayó por tierra. Con la resurrección fuimos liberados del miedo al fin. El caminar de Jesús, desde la encarnación hasta su regreso a los cielos, asegura que ni el pecado ni la muerte tienen la última palabra. Invitación a la reflexión. La conclusión es que las Escrituras señalan la muerte de Jesús como un hecho real, donde Él entró en el Hades, pero no permaneció allí. No es correcto idealizar un escenario de peleas cuerpo a cuerpo contra demonios en el infierno, porque la Biblia no describe eso. Los textos que hablan de las partes más bajas de la tierra suelen referirse a la encarnación y la condición mortal. La predicación a los espíritus en prisión sugiere una declaración de soberanía y no una segunda oportunidad de salvación. Cuando el Evangelio relata la promesa al ladrón en la cruz, enfatiza que Jesús ascendió al paraíso, asegurando que su presencia inmediata estaría junto a Dios. Al tercer día, resucitó de manera gloriosa, dejando claro que ninguna prisión, ni física ni espiritual, podía contenerlo. La cruz fue la arena donde la culpa humana fue eliminada y la resurrección el toque final de victoria. Todo esto trae implicaciones directas para nosotros. En primer lugar, nos asegura que el poder del pecado no es inquebrantable. Cristo ya pagó la deuda y ofrece perdón. En segundo lugar, indica que la muerte, aunque dolorosa, ya no reina de manera absoluta. Cada persona que deposita su confianza en Jesús comparte la esperanza de la resurrección. Por último, nos recuerda la gravedad de rechazar esa oferta. El infierno, o lago de fuego, no es gobernado por Satanás, sino que será el castigo que le espera, junto con todos los que den la espalda a la gracia. No se trata de aterrorizar o imponer miedo. Es una invitación a reflexionar. Si la victoria fue conquistada y está disponible, ¿por qué vivir sin esa certeza?
¿Por qué insistir en creer en especulaciones que no encuentran apoyo en la palabra, si lo que ella afirma es suficiente para generar fe y arrepentimiento? La elección que tenemos ante nosotros es clara. Seguir al Hijo que triunfó, o permanecer ajenos a ese don divino. El camino hacia la vida. Para quienes se preguntan sobre la eternidad, la respuesta central de la Biblia es confiar plenamente en Jesús. Romanos describe que, si confesamos con la boca que Él es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Ese acto de fe no depende de una experiencia mística o de peregrinaciones exóticas. Lo que el Señor requiere es un corazón sincero y la disposición de abandonar la incredulidad para abrazar la verdad. La bajada de Jesús al mundo de los muertos, entendida a la luz de los textos sagrados, no se refiere a un sufrimiento adicional o a un duelo físico, sino al hecho de que Él atravesó completamente la realidad de la muerte. De esta forma abrió un nuevo camino, y cada uno puede optar por pasar por esa puerta. Quien cree reconoce que no existe ninguna condenación para quien está en Cristo, y que la condenación está reservada para el maligno y para todos los que rechacen tan gran salvación. No existe un trono demoníaco que controle el más allá, ni hay un relato de una invasión de las profundidades en busca de confrontación. Lo que existe es la certeza de que el Cordero de Dios, una vez muerto, vive por los siglos de los siglos y tiene en sus manos las llaves de la muerte. Cuando finalmente Él venga en gloria, toda injusticia será eliminada, y el cielo nuevo y la tierra nueva completarán el plan que el Creador tejió a favor de su creación. Este mensaje desafía a cada persona a salir de la duda y rendirse a la soberanía del Cristo resucitado. No es necesario temer especulaciones sobre batallas entre llamas o prisiones espirituales sin salida. Si te colocas en los brazos del Salvador, ya no hay culpa que persista ni infierno que te amenace. La garantía de vida eterna proviene del hecho de que Él ha vencido la muerte por completo, sin dejar ninguna brecha para la derrota, la plenitud de la obra de Cristo. Aquel que entregó su vida en la cruz no permaneció subyugado en la tumba. El testimonio de los apóstoles y el clamor de la Iglesia a lo largo de los siglos afirman que Él resucitó y vive para siempre. La Biblia aclara que, aunque fue al estado de los muertos, Jesús no libró allí una guerra física para liberar almas. La liberación real ocurrió en la cruz, cuando Él asumió nuestras faltas y proclamó la cancelación de la deuda. El infierno no es un escenario de combates cinematográficos, sino el destino final del enemigo y de quienes rechazan la propuesta de salvación. La comprensión bíblica señala el sacrificio perfecto de Cristo, consumado ante el Padre y confirmado en la resurrección. Todas las otras interpretaciones fantásticas sobre luchas o segundas oportunidades no hallan eco fiel en los textos. La fuerza del Evangelio está en el amor sacrificial del Salvador, que soportó la cruz sin pecado y resucitó para manifestar el poder de la resurrección. Al conocer esta historia, a cada uno de nosotros nos queda responder con fe. Si creemos que Él es el Señor que descendió en humillación, sufrió la muerte y resucitó victorioso, se nos invita a unirnos a Él en una relación que transforma el presente y garantiza la eternidad. Ese es el punto clave de todo lo que se reveló en las Escrituras. La unión con el Cristo vivo anula las acusaciones que pesaban contra nosotros y asegura que la tumba no será el final. Si este mensaje te conmovió, no retengas la verdad. Compártela con otros que deseen comprender mejor la amplitud de la obra de Jesús. Él es el Cordero que fue muerto, pero vive, y con su muerte quitó el pecado del mundo. Lo que Él consumó en el Calvario afecta el rumbo de todos los que se rinden a su señorío. Lo que la Biblia revela no es un escenario de fábulas sobre portones infernales, sino la certeza de que el Redentor, una vez crucificado, continúa reinando y llamando a hombres y mujeres a conocer el poder de su resurrección. Así, entre leyendas e inseguridades, confía en lo que realmente está en las páginas sagradas. No te dejes llevar por creaciones que la Biblia no confirma.